Venga conmigo a nuestro pasaje de hoy encontrado en Romanos capítulo 6, desde el verso 1 al 14, y leámoslo juntos. ¿Qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabemos que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una de esas misteriosas verdades que descubrimos en la palabra de Dios. A través de la sumisión ganamos libertad y a través de la muerte encontramos vida. A nadie le gusta lo difícil de la sumisión. El diccionario lo define como ceder la posesión o poder a otro, entregar la posesión de algo en demanda, dar de sí, abandonar o renunciar, y ceder o renunciar en favor de otro. En la cultura actual, hemos sido enseñados e influenciados a pensar en nosotros mismos primero, a nunca ceder o renunciar. Ganar es todo, pero rendirnos a Dios es el corazón de la adoración y el vivir dentro de sus propósitos para nosotros. Nos damos nosotros mismos a Él, no por temor o por deber, sino por amor. Rendirse no es reprimir nuestra personalidad o nuestros dones y habilidades, sino permitir que ellos sean totalmente usados y perfeccionados por Dios, quien nos lo dio. La victoria viene a través de la sumisión, no te debilita, más bien te fortalece. William Booth, fundador del Ejército de Salvación, dijo: la grandeza del poder de un hombre está en la medida de su sumisión. Bill Bray, quien fue el fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo, dijo que a través de este ministerio se produjo el seguimiento de las 4 leyes espirituales, como también la película Jesús, y más de 150 millones de personas pasarán la eternidad en el cielo gracias a esta película. Cuando a Bill le preguntaron por qué creía él que Dios había bendecido tanto su vida, él respondió: cuando era joven hice un convenio con Dios. Literalmente lo escribí y firmé mi nombre en la parte de abajo. Y dijo: desde ese día en adelante he sido un esclavo de Jesucristo. Una vez estuve hablando con mi padre acerca de los sacrificios. Le pregunté si alguien en estos días todavía reconoce su importancia. Él me contó de su amigo TJ, y su historia todavía está en mi memoria como un testimonio del poder de la sumisión. De acuerdo a los estándares humanos, TJ no era un niño extraordinario. Él era de un pueblo pequeño, creció en la pobreza y nunca vistió ropas que no fueran pasadas de un niño a otro. Era de figura e inteligencia promedio. Con satisfacción iba a su
a sus negocios y disfrutaba la pesca en las tardes calurosas. Él no era un líder en su escuela ni en su círculo de amigos. Él era alguien a quien todo el mundo conocía, pero no la primera persona que les viniera a la mente. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, TJ entró a la milicia y se desarrolló con su usual satisfactorio, pero no de una manera sobresaliente. Cuando llegó el momento de las asignaciones, TJ fue llamado fuera del país a una de las más violentas áreas de combate. Las bajas eran una inevitable conclusión. La muerte era inevitable. Al grupo de TJ se le había dado la orden de detener los avances del enemigo lo mejor que pudieran. Desafortunadamente, las fuerzas enemigas eran superiores en número y en posición. Un día, el combate estaba particularmente violento. El enemigo venía cerrando desde el frente y era solo cuestión de tiempo para que su tropa enfrentara la derrota. La única manera de salvar la situación para los hombres era parar de tratar de defenderse y hacer un esfuerzo conjunto en retirarse. Sin cubrirse del fuego, su sobrevivencia era casi imposible. Estaban a tal punto que este muchacho común, quien nunca había hecho nada especial e importante, hiciera algo extraordinario. Solo déjenme con sus armas, les dijo, y toda la munición que tengan. Yo las mantendré disparando mientras todos ustedes corren. En el poco tiempo que les quedaba hubo gritos de protesta, pero al final cada uno se dio cuenta que alguien tendría que morir si alguno iba a ser salvo. Finalmente se pusieron de acuerdo, dejando a TJ con sus armas. Bajo el fuego de TJ, los jóvenes hicieron su escape. El ruido fue tremendo, y más tarde uno de ellos reportó que la última vez que alguien vio a TJ estaba parado en una colina usando un rifle vacío como un palo para desviar al bando enemigo. Se ha dicho que cuando nos olvidamos de nosotros mismos, usualmente hacemos algo memorable. Su acto de rendición quizás no sea recordado aquí en la tierra, pero Dios está viendo y es glorificado con su acto de sumisión. El más grande acto de sumisión es cuando damos a Él nuestras vidas. Solo dando nuestra vida misma a Él seremos capaces de caminar en el propósito para el cual nos creó. ¿A quién se está aferrando usted hoy? ¿Le ha dado a Él su vida? Si no es así, lo reto a hacerlo hoy, antes de irse de aquí. Su vida abundante entonces comenzará. Él tomará de lo poco que usted tiene y lo intercambiará con la perla de gran precio, dándole mucho más de lo que usted pueda imaginar. ¿Está usted manteniendo rencor, sentimientos de dolor o de orgullo? ¿Está usted apegado a su calendario o a su horario o a su familia o trabajo? Déselo a Dios y que Él haga lo impensable, porque la única vía a la verdadera libertad es a través de la rendición.